Personajes puedes identificar. Tenemos a Miguel Iglesias, en primer término Miguel Iglesias. Este personaje va a comenzar esta etapa. Por otro lado, tenemos también al señor Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué papel va a cumplir? Mira, en la reconstrucción nacional, él va a gobernar 2 veces. Claro. Además, tenemos al señor Nicolás de Piérola. ¿Te acuerdas qué pasó con él en la guerra con Chile? ¿Qué pasó cuando ocuparon Lima? ¿A dónde se fue? ¿Cómo es la vida, no? Pasó el tiempo y otra vez fue presidente. El señor López de Romaña, el primer presidente del siglo XX. El señor José Pardo, 2 veces presidente en la República Aristocrática. Y un personaje conocido también en la literatura, no porque sea literato, sino porque a él se le relaciona con la época, ¿no? La época de los aristócratas, los nobles, que iban a los teatros, ¿eh? Es el señor Billinghurst, él es Guillermo Billinghurst. Así que para el día de hoy tenemos una clase de verdad, muy interesante. Estamos por terminar el siglo XIX y comenzar el siglo XX. Así que empezamos, mis queridos alumnos. En primer término, vamos a hablar de la reconstrucción nacional. ¿Cómo podemos denominar esta etapa, no? La reconstrucción nacional es aquella etapa posterior a la guerra con Chile, en la que el Perú, ¿en qué situación quedó? Mira, desde el punto de vista político, va a empezar el segundo militarismo. Te explico. Cuando acabó la guerra de independencia, los que tomaron el poder fueron militares. Ese fue el primer militarismo. El segundo militarismo surge después de la guerra del Pacífico o la guerra con Chile. El segundo militarismo va a suceder porque una vez más la clase civil no estaba en posición de sacar adelante al país. Una vez más estaban divididos, desorganizados. Ahora, es que es curioso porque los militares van a asumir a reconstruir el país, pero no olvides que ellos habían perdido una guerra. Estos no eran militares victoriosos. Y el primero de esta etapa, que es Iglesias, va a ser aquel que ofreció la rendición, ¿o no? ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos del denominado grito de Montán? ¿Sí o no? Por eso, ¿no? Ahí está el detalle. Ahora, después de la guerra, ¿qué cosa va a haber? ¿Crisis, sí o no? Muy bien. Yo te pregunto, ¿el país estaba en condiciones de poder, eh, por ejemplo, organizar un plebiscito? Porque ¿te acuerdas que cuando se firmó el Tratado de Ancón, se estipuló que iba a haber un plebiscito sobre Tacna Arica, pero también implicaba que eso requería dinero para la organización y también, si Perú ganaba el plebiscito, de alguna manera Perú tenía que indemnizar, ¿sí o no? Claro. Sin embargo, económicamente después no estuvimos bien, ¿no? No estuvimos bien. Perú salía de una guerra, pero una guerra que nos dejó muy mal. Los grandes terratenientes habían tenido una gran hegemonía. Claro. Entonces, todas estas cosas vamos a ver el día de hoy. Esa es una fotografía de más o menos cómo quedó el Perú después de la guerra, ¿no? Parte de Chorrillos, parte de Barranco, la cosa quedó mal definitivamente. O sea, cuando hablamos de reconstrucción nacional, no solo era reconstrucción en lo económico, ¿no? También tú te pones a pensar cómo estaba el estado emocional o el estado de ánimo de aquellos que habían perdido seres queridos en la guerra, ¿sí o no? Claro, porque yo te pregunto algo, ¿no? Ah, ya. Cuando yo observo eh, fotografías de la época, profesor, veo que el Perú quedó mal, ¿no? De hecho, una guerra deja a un país, claro, Perú lamentablemente fue aquel que sufrió la derrota, así que muchas de estas cosas quedaron así, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿quién fue el primer gobernante?
gobernante de esta etapa. El primer gobernante fue Miguel Iglesias, ¿ya? ¿Acaso has olvidado la semana pasada? Claro, la semana pasada vimos, claro, claro. Yo te pregunto hoy día, eh, ¿cómo veríamos a Iglesias, no? ¿Cómo veríamos a Iglesias? Porque cuando Cáceres estaba peleando en la sierra, en la campaña en la Breña, Cáceres estaba ganando sus batallas con los campesinos. De repente los hacendados, los cajamarquinos, hablaron con Iglesias, proclamaron presidente y le dijeron a Iglesias que de una vez firme la paz, que ya para qué estar prolongando esta agonía, ¿no? Simplemente ya, pues hay que aceptar la derrota, ¿no? E Iglesias es el presidente que realizó el grito de Montán. Por lo tanto, se firmó el Tratado de Ancón y todo, ¿no? Con él comienza esta etapa. Entonces, podemos decir en general que el primer presidente de la reconstrucción nacional es Miguel Iglesias. Económicamente no iba bien el Perú, así que mira lo que se le ocurre al gobierno de Miguel Iglesias. Establece la contribución personal. Técnicamente hablando, ya no existía el tributo. El tributo indígena lo había eliminado Ramón Castilla en 1854. O sea, tributo indígena ya no existía, pero le van a poner otro nombre, un nombre más elegante, contribución personal. La expresión contribución suena a que es una donación voluntaria, pero el gobierno va a exigir que los campesinos, la población humilde, tenga que pagar. Argumento: el Perú está en crisis, necesitamos todos apoyar, que si todos nos esforzamos vamos a sacar adelante al Perú, pero una vez más, ¿a quién estaban haciendo recaer ese peso? A los campesinos, ¿no? Esa contribución personal era una forma eh, diferente de llamar al tributo indígena, ¿no? Es como que se hubieran resucitado el tributo, pero no, 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 le llamaron contribución personal. En su gobierno de Iglesias también tuvo que reconstruirse y abrirse la Biblioteca Nacional. ¿Por qué, profesor? Porque después de la guerra la biblioteca había quedado en muy mal estado, ¿no? Se le va a encargar al señor Ricardo Palma. La historia lo recuerda como bibliotecario mendigo, ¿no? El bibliotecario mendigo. Así lo recuerdan, ¿no? Así es. Por otra parte, eh, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también tendrá que ser eh, reconstruida y preparar su reapertura. No sé si tú te recuerdas, hablamos de un presidente que como no quiso entregar territorios lo deportaron a Chile. ¿Tú te recuerdas de quién habló? ¿Qué presidente del Perú no quiso entregar territorios y lo deportaron a Chile? ¿Te olvidaste? No hay problema, se llama Francisco García Calderón, el denominado gobierno de la Magdalena. Este señor recibió el encargo de la reapertura de San Marcos, ¿no? Claro, claro. Por otro lado, el colegio Nuestra Señora de Guadalupe también era necesario su reconstrucción y se le encargó al señor eh, Pedro Labarte. Sin embargo, en la ciudad de Huaraz va a haber una rebelión. Sí, lo va a encabezar Pedro Pablo Atusparia. Repito, en Huaraz va a acontecer una rebelión al mando de Pedro Pablo Atusparia. ¿Qué pasó, profesor? En primer término, eran comunidades campesinas, ¿ya? Comunidades campesinas de Huaraz que estaban descontentos, rechazaban la contribución personal y también el hecho de que no tenían tierras, eran campesinos
yanaconas, siervos agrícolas. Ellos decían, no, cobran una contribución personal y encima las tierras están en manos de poderosos terratenientes. Lamentablemente, pero para Tusparia no logró su objetivo. Él estaba representando a comunidades campesinas. Al final él va a ser arrestado. Sí, fue arrestado. Pero va a acontecer una guerra civil entre Miguel Iglesias y Cáceres. ¿Ya? Miguel Iglesias y Cáceres se van a enfrentar en una guerra civil. Y la historia cuenta que Cáceres sí derrota a Iglesias, pero va a acontecer la Guaripampeada. Te voy a contar. Seguramente escuchó hablar de la región Junín. En Junín se encuentra Jauja. ¿Le es familiar? Cerca a Jauja había un puente llamado el puente de Guaripampa. Cáceres divide sus tropas. Un grupo, escucha, un grupo pelearía con las tropas de Iglesias y otro grupo vendría a Lima. Eso ya estaba planificado ya. Entonces, un grupo pelearía con las tropas de Iglesias y otro grupo vendría hacia Lima. ¿Cuál era el plan? El plan era que las tropas de Cáceres iban a simular retirarse. O sea, iban a enfrentar a Iglesias y de repente iban a empezar a correr, a retirarse. ¿Para qué? Para que las tropas de Iglesias le persigan. Pero ese era un plan. ¿Por qué? Porque las tropas de Cáceres cruzaron el puente y las tropas de Iglesias persiguiéndole también cruzan el puente. Ahí está el detalle. Cuando ya las tropas de Iglesias cruzaron el puente, de repente escuchan que el puente vuela en pedazos, es derribado el puente. ¿Qué pasó? Entonces las tropas de Iglesias se dieron cuenta que habían caído en una trampa. Era una trampa, porque cruzaron el puente y el puente ya no está. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no van a poder salir de ahí, no van a poder regresar. Era una trampa. Eso pasó en Guaripampa, a eso se llama la Guaripampeada. Y el otro grupo de las tropas de Cáceres, el otro grupo, ingresa a Lima y Miguel Iglesias presenta su renuncia y Cáceres toma el poder. Aunque momentáneamente cuenta la historia, momentáneamente un señor llamado Antonio Arena se hizo cargo del gobierno, pero convocó elecciones y Cáceres salió ganador, ¿no? Listo. Hablemos del primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. La historia nos cuenta que Cáceres, que había sido, pues, sin duda muy importante en la Guerra del Pacífico, él había sido muy importante por la forma como luchó y defendió los intereses del Perú. Sin embargo, ahora tenemos a un Cáceres presidente. El Cáceres militar, claro, él de hecho de carrera lo era, pero ahora tenemos un Cáceres presidente. En el país era el hecho de que el billete fiscal, el billete estaba pues muy devaluado, a tal punto que ya no valía, pues, ¿no? Entonces Cáceres decreta la anulación del billete fiscal y lo va a reimplantar la circulación de la moneda metálica, una moneda de plata. Sin embargo, la economía del país estaba tan mal que hacer frente a una deuda muy grande, la deuda externa, hacer frente a eso ya era realmente muy complicado hacer frente a eso. La deuda de Perú eh, era de tal forma que no era posible pagarla, al menos en ese momento. Así que de repente los acreedores ingleses se juntan y designan a este señor llamado Miguel Grace. Él se llama Miguel Grace, ¿ya? Miguel Grace, en representación de una firma comercial, eh, acordó con todos los acreedores ingleses negociar el pago de la deuda externa con el Perú. El señor Miguel Grace vino al Perú, se entrevistó con el gobierno, o sea, con Cáceres, y tomaron una decisión: firmar el contrato Grace.
Ellos decían, mire Perú, nosotros le cancelamos su deuda. ¿Qué les parece? Les cancelamos su deuda externa, pero a cambio, ahí viene el detalle. O sea, los ingleses no son buena gente en sí, sino que están negociando. Entonces, ellos nos ofrecen, sí, cancelar la deuda externa, pero a cambio Perú debía entregar los ferrocarriles por 66 años. ¿Ya? Muy bien. Otro detalle importante, la libre navegación por el lago Titicaca. Perú debía permitir. Mira, primero era entregar los ferrocarriles por 66 años. Luego, libre navegación por el lago Titicaca. ¿Y por qué querían navegar por el Titicaca los ingleses? Lo que pasa es que querían explorar qué recursos podría haber ahí. ¿Te das cuenta, no? Ellos querían explorar si ahí había algunos recursos de interés. También Perú entregaría 3 millones de toneladas de guano. Imagínate. Ah, y eso que no te estoy mencionando, que Perú le iba a permitir a los ingleses explotar las tierras selváticas. Sí, ¿no ves que ellos buscaban caucho? En la época en la que ya la industria automovilística se había desarrollado, ¿no? Necesitaban caucho para las llantas, pues, ¿sí o no? Entonces Perú también le iba a permitir a los ingleses que exploten las tierras selváticas. Además, Perú debía pagar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una. Imagínate. Y por último ya, se iba a crear la empresa Peruvian Corporation, que estaría a cargo de todos los ferrocarriles, ¿ya? Todos los ferrocarriles estarían a cargo de la denominada Peruvian Corporation. Esto no fue sencillo porque más de uno decía, señor Cáceres, ¿se da cuenta de lo que está haciendo? Usted le está dando a los ingleses todos nuestros recursos. Se olvida, claro, porque, ¿por qué te digo esto yo? Porque ellos tenían que debatir en el Parlamento, pues. No era cuestión de que Cáceres firmaba y punto. El Congreso también tenía que mostrar su aprobación, ¿te das cuenta? Y en el Congreso no todos estaban de acuerdo, pues. Por cierto, ¿Cáceres tenía algún partido político? Sí, su partido se llamaba Partido Constitucional. Repito, el partido del señor Cáceres se llamaba Partido Constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Cáceres sería el presidente que negociaría con los ingleses este contrato que muchos consideran nos iba a volver más dependientes de los capitales ingleses. Prácticamente le estábamos dando, mira, nuestros ferrocarriles, iban a navegar por el Titicaca, iban a explotar tierras selváticas, se les entregaría guano y se le pagaría anualidades libras esterlinas. Yo les hago una pregunta. ¿Acaso no fueron los ingleses los que ayudaron a Chile en la guerra? ¿Que Cáceres se había olvidado? ¿Quiénes ayudaron a Chile en la guerra? ¿No fue Inglaterra? Profe, pero usted no está diciendo que la decisión no solamente era de Cáceres, que eso tenía que debatirse en el Congreso y luego de arduos debates se aprobó. Sí se aprobó el contrato Grace, ¿ya? Y Cáceres requería votos. Había oposición, había un partido que se llamaba Demócrata. Ese partido era el partido de Piero y los Hacendados de la Sierra. Había el partido civil de Manuel Pardo. Ahora pues su hijo era José Pardo, ¿no? También había un partido llamado Liberal, el partido del señor Quimper. Se dice que el Partido Liberal fue uno de los que más se opuso, pero no logró los votos suficientes. Al momento de votar, el Partido de Cáceres Constitucional y el Partido Civil lograron la mayoría y se decidió firmar el contrato Grace. ¿Qué te parece? ¿Ya? Ahora, pasamos a otro gobierno ya. Es el gobierno de Remigio Morales. Ahí está. El señor Remigio Morales Bermúdez. Se aprobó una ley de elecciones municipales y va a implantar el habeas corpus. Seguramente ha escuchado usted hablar esto en su curso de educación cívica. ¿Qué cosa es el habeas corpus o para qué sirve el habeas corpus? Pudieran preguntarle a usted. Mi respuesta es, protege la libertad individual.
Claro, es una garantía constitucional que protege la libertad individual. ¿Sí o no? Claro. Miren de qué época viene, ¿ah? Ahora, también se va a firmar el Tratado Herrera-García, un tratado que le estaba cediendo algunos territorios a Ecuador, pero en el Congreso discutieron qué está pasando acá. Y tú sabes bien que cuando se trata de tratados limítrofes, eso requiere sí o sí la aprobación del Congreso, ¿o no? Es el Congreso quien ratifica los tratados. Profesor, pero ya lo firmó el gobierno, sí, pero como no fue ratificado por el Congreso rechazó ese tratado, entonces no tiene validez. ¿Por qué me menciona, profe? Porque, bueno, esto va a generar una disputa con los ecuatorianos, ¿no? Que van a decir, no, ya se firmó ya, sí, pero el Congreso no lo ratificó. ¿Te das cuenta? Claro. Luego, va a pasar algo bien curioso. Ahí te voy a contar. Mira, escucha, escucha. Remigio Morales va a fallecer el presidente. Faltaba un tiempo para que complete su periodo. Entonces había un vicepresidente llamado Pedro del Solar, ya Pedro del Solar. Él debía asumir, ¿no? Porque era el vicepresidente. O sea, ante la muerte del presidente, en este caso el señor Pedro del Solar, primer vicepresidente, debía asumir. Pero hubo presiones políticas, bastante presiones, sobre todo el Partido Constitucional, que no quería que él asuma. Más bien querían que asuma el segundo vicepresidente llamado Justiniano Borgoño. Ya, repito, cuando muere el señor Remigio Morales, quien debió asumir fue el primer vicepresidente Pedro del Solar. Pero no fue así, profesor. Quien va a asumir es Justiniano Borgoño, el segundo vicepresidente. Muchos decían que el Partido Constitucional había apoyado que asuma Justiniano Borgoño porque querían que Cáceres llegue por segunda vez al poder. O sea, todo eso estaba planeado, profe. Bueno, Cáceres fue candidato y en unas elecciones polémicas, porque el otro candidato, ¿quién crees que era? Claro, había varios candidatos, pero el otro candidato de peso, ¿quién crees que era? Nicolás de Piérola. Y antes de las elecciones, Nicolás de Piérola denunció que había mucho favoritismo hacia Cáceres. ¿Cómo es posible? Dijo, todo está a favor de Cáceres. ¿Ya para qué hacen elecciones si Cáceres va a ganar? Ya te imaginas, ¿no? Entonces, sí hubo las elecciones. Y aunque Cáceres ganó, va a haber oposición. Ahí está el detalle, ¿no? Se va a formar la coalición nacional. Coalición. La palabra coalición aquí te da una idea de unión, ¿no? Alianza, ¿sí o no? Entonces Nicolás de Piérola va a lograr una alianza entre el Partido Demócrata, era su partido de Piérola, que representaba a todos los hacendados terratenientes, y el Partido Civil. Ya para esto ya no estaba Manuel Pardo, no estaba su hijo José Pardo. Así que, ¿qué va a ocurrir? Una guerra civil. Sí. Piérola, ahí está Piérola, mira, ves, es una pintura de la época que muestra cómo Piérola está ingresando a la ciudad, a Lima, por la zona de los barrios altos, ¿no? Sí, Piérola ingresa a la ciudad y curiosamente ahora también había campesinos que lo apoyaban, ¿eh? También. Piérola ingresa y en la ciudad de Lima va a haber muchos tiroteos. Eran tales los tiroteos que más de uno estaba preocupado, ¿no? Por lo que estaba pasando. Al final, Cáceres presenta su renuncia, ¿no? O sea, producto de esa guerra civil entre Piérola y Cáceres, al final Cáceres renuncia. Muchos dicen que Cáceres renuncia porque los tiroteos en la ciudad eran tales que había cadáveres en la vía pública, ¿no? No sé si tú ves acá en la pintura, ves algunas personas fallecidas. Se dice que los tiroteos eran tal que no le quedó más remedio a Cáceres que renunciar, ¿no? Cuentan que un sacerdote llamado Monseñor Machi le pide a Cáceres en Palacio de Gobierno una entrevista, ¿no?
y ese sacerdote le suplicó a Cáceres que renuncie. Le dijo, señor Cáceres, salga, señor Cáceres, salga, que ya ni las piedras lo quieren. Y Cáceres tuvo que renunciar. Curiosamente ahora, el presidente era Nicolás de Piérola. Sí, Nicolás de Piérola gobernaba por segunda vez. Hizo una reforma electoral en 1895 y declaró el voto directo y solo alfabetos, si no votan los analfabetos. Crea la sociedad recaudadora de impuestos, crea el estanco de la sal, y te voy a explicar qué cosa es estanco. Estanco es monopolio estatal, ¿está bien? Así que el gobierno decretó que solamente el gobierno o el Estado iba a vender sal. ¿Y para qué? Se dijo que Perú iba a recaudar fondos, como sea, iba a recaudar fondos ¿Para qué iba a recaudar fondos Perú? Para el plebiscito de Tacna Arica. Claro, pero el plebiscito de Tacna Arica, ¿no? Eso. Muy bien. Por otro lado, la moneda que se va a establecer va a ser la libra peruana de oro, una nueva moneda. Tú sabes que Inglaterra, su moneda libra esterlina, ¿no? La libra esterlina. Así que él creó una libra, pero una libra peruana. Le llamó la libra peruana de oro. Esta también es una etapa del boom del caucho. Es la etapa del caucho, ¿no? Claro. Y va a llegar una misión militar francesa llamada Clement. Francia, repito, Francia, envió al Perú una misión militar que tenía por objetivo reformar las Fuerzas Armadas. Y es ahí que nace la Escuela Militar de Chorrillos y se establece el servicio militar obligatorio. Piérola es la transición a la siguiente etapa de nuestra historia. La siguiente etapa de nuestra historia, ¿cómo se llama? La República Aristocrática. Aclaración, Piérola no era militar. Muchos dicen que el segundo militarismo sería de Iglesias hasta el segundo gobierno de Cáceres. Piérola ya no, porque Piérola no es militar. Piérola es el puentecito entre la Reconstrucción Nacional y la República Aristocrática. ¿Ya? Esta etapa de República Aristocrática, algunos investigadores dicen debería llamarse más bien República Oligárquica, ¿no? Ahorita lo explico. Primero, en la República Aristocrática, el partido más importante, el partido dominante va a ser el Partido Civil, ¿ya? El partido de José Pardo. Una economía agrominera exportadora, sobre todo la exportación de caña de azúcar y algodón, ¿no? Claro, va a tener el dominio y la oligarquía. La palabra oligarquía significa gobierno de pocos, y es que pocos van a tener el poder. ¿En qué sentido? Serán empresarios, ¿no? Banqueros, grandes terratenientes. Entonces, en ese sentido, el gobierno es de pocos, ¿ya? También va a haber gamonalismo, pues. Los gamonales son los hacendados de la sierra, asentados de la sierra, claro. Va a haber exclusión política de la clase media, el obrero y el campesinado, ¿no? Por algo se llama República Aristocrática. Es cuando los poderosos oligarcas tienen el poder, ¿no? Vuelvo a repetirte, son banqueros, son grandes empresarios y terratenientes poderosos. Ahí tenemos una imagen, ¿no?, de la República Aristocrática. Comenzamos con el primer presidente del siglo XX. El primer presidente del siglo XX, Eduardo López de Romaña, ¿ya? A él se le llama el primer presidente del siglo XX. Claro, que te ubicas, él gobernó de 1899 a 1903, por lo tanto, comenzó en el siglo XX, él es el primero. En su gobierno se va a firmar un tratado conocido como el Tratado Osma-Villazón. Ese tratado es con Bolivia, ¿ya? También los códigos de agua y minería. Claro, códigos de agua y minería también. Ahí tenemos al señor Eduardo López de Romaña, ¿no? Eduardo López de Romaña. Esta es una etapa joven en la cual
A los poderosos empresarios le llamaban los varones del azúcar, con decirte que al mismo López de Romaña le pusieron, a él lo llamaron el varón del azúcar. Aquí la palabra varón es con B, no con V. Aclaración. Cuando utilizamos la palabra varón con B, no con V, nos referimos a nobleza. Cuando es varón con V, se refiere a masculino. ¿Sí o no? Pero bueno, cuando yo digo los varones del azúcar, es porque ellos eran empresarios, terratenientes, agroexportadores. Es la etapa de la agroexportación de caña, azúcar y algodón. ¿Ya? Claro. Otro gobernante importante va a ser Manuel Candamo. El presidente Manuel Candamo va a gobernar poquito tiempo. Se va a enfermar el presidente, sí, y fallece el presidente Manuel Candamo. Por acá lo tenemos, ahí está Manuel Candamo. En su breve periodo de gobierno se aprueba una ley de ferrocarriles, ya, la ley de ferrocarriles. En ese gobierno del señor Manuel Candamo también se empezó a construir el tranvía Lima Chorrillos. A diferencia de un ferrocarril, el tranvía es eh, urbano y era así como eléctrico, ¿no? Claro, el tranvía Lima Chorrillos. Sin embargo, el presidente fallece y mira, fíjate, gobernó poquito, ¿no? Ni siquiera es un año, ¿ah? No, 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 no. Espero que la memoria no me traicione, pero él entró más o menos en noviembre y falleció más o menos en abril. Así más o menos fue. ¿Ya? Sí, sí, sí. Era necesario entonces que el vicepresidente lo reemplace. El vicepresidente era Serapio Calderón. Y el señor Serapio Calderón prefirió convocar elecciones. Ojo con eso. Serapio Calderón convoca elecciones y es elegido, a ver, lo tenemos acá, José Pardo. Como José Pardo tuvo dos gobiernos, ojo, tuvo dos gobiernos, y nos preguntamos de qué partido político era él. El Partido Civil. No te olvides, en la República Aristocrática el partido más importante es el Partido Civil. ¿Ya? José Pardo establece la gratuidad de la educación primaria. Sí, joven, sí. La educación primaria se hace gratuita y obligatoria a partir de José Pardo. Profesor, pero yo creo que usted me contó que su padre, Manuel Pardo, había establecido que el primer grado era gratis. Bueno, sí, pero ya José Pardo, ¿sabes qué hace? Te voy a contar. Antes las escuelas estaban a cargo de las municipalidades. Repito, las escuelas estaban a cargo de las municipalidades y no era una educación estatal, la educación pública. Entonces, ¿qué hace José Pardo? José Pardo les va a quitar a las municipalidades el control de las escuelas y José Pardo lo establece de forma gratuita y obligatoria para todo el Perú la primaria. Profe, pero usted me ha contado que es una república aristocrática. Si es una república aristocrática, sí, pero ellos necesitaban obreros que al menos sepan leer y escribir. Tu obrero no te va a ser de mucha utilidad si es que no tiene al menos una formación básica de aritmética o lectura. Por eso que los gobernantes de esta etapa dijeron, bueno, al menos se queda en primaria, pues. No, es que la educación antes solo era privada, particular. La educación era una cuestión de poder económico. O sea que, ¿qué te imaginas? Muchos peruanos no tenían ni siquiera primaria completa. Los que llegaban a secundaria, bueno. Universidad, uy, uy, uy. Antes la educación era un privilegio de las clases altas en sentido económico. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es importante el cambio que hizo José Pardo? Porque ahora el Estado, para garantizar la educación primaria gratuita obligatoria, debía construir escuelas
debía contratar maestros, debía implementar todos los materiales educativos, incluso la nutrición en cuanto a un desayuno escolar. ¿Te das cuenta? Todo eso es una inversión. ¿Sí? Muy bien. También José Pardo es el presidente que permite el ingreso de las mujeres a la universidad. ¿Qué les parece? Es importante esto porque antes muchos varones en sus ideas, pues no, machistas, ¿no? Tenían un pensamiento muy erróneo de que solamente los varones debían estudiar y trabajar, ¿no? Pensamiento muy erróneo que ponía a la mujer solo en un papel de ama de casa, ¿no? Pero hemos visto que los tiempos han cambiado y hoy las damas no solo eh, pueden estudiar en la universidad, sino que pueden ser grandes profesionales que compiten con los varones, por supuesto. Y muchas veces algunos puestos de importancia en las empresas lo ocupan muchas damas. Así que esta ley que aprobó José Pardo es una ley histórica, porque a partir de José Pardo ya las mujeres podían ser universitarias y con el tiempo grandes profesionales. Es un cambio importante. También te cuento algo, mira, José Pardo también estaba preocupado por la educación técnica. Sí, sí, es cierto, algunos van a la universidad, pero algunos pueden ser técnicos, ¿no? Claro. Él crea la Escuela de Artes y Oficios. Se llama así, ¿ve? Escuela de Artes y Oficios. Pero no te confundas con la Escuela de Bellas Artes, no hablo de eso. Se llama así, ¿ve? Escuela de Artes y Oficios. Hoy día, esos se encuentra en la Avenida Grau. Hoy se llama Instituto José Pardo. Claro, no sé si conocen la Avenida Grau. En esa misma recta donde está el Seguro Social Salud. Por ahí está el Instituto José Pardo. Hoy lleva ese nombre, ¿no? Claro, es para carreras técnicas, formación en carreras técnicas. Claro que sí. También en este gobierno va a surgir el movimiento obrero. Ya en el mundo, en muchos países, bueno, comencemos por Estados Unidos, se había dado el movimiento obrero en la cual se luchaba por 8 horas de trabajo, ¿no? Los obreros decían que el día se dividía en 3. Si el día tiene 24 horas, pues lo normal es que 8 horas descanse una persona, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para estar con la familia y recrearse. ¡Qué interesante! Estos obreros dividieron el día en 3, ¿sí? 8 horas para dormir, que es lo normal, 8 horas para trabajar y 8 horas para la familia y la recreación. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? Si así fuera hoy día. No, profe, pero ya existe 8 horas de trabajo. Pero por la necesidad, muchas personas trabajan más horas, ¿no? La necesidad ha hecho que muchas personas hasta a veces tengan 2 trabajos, ¿no? Bueno, pero resulta que antes, estamos hablando de principios del siglo XX, los obreros eran explotados de la peor manera. Les pagaban un salario muy inferior y apenas les alcanzaba para comer, apenas para la comida. Y trabajaban de 12 a 14 horas. De 12 a 14 horas. Por eso el movimiento obrero, acá en el Perú se formó la Federación de Panaderos Estrella del Perú. La Federación de Panaderos Estrella del Perú va a empezar la lucha por las 8 horas de trabajo. Se dice que ellos eran de tendencia anarquista, sindicalistas,
Había personajes como, no sé si usted recuerda, el famoso literato Manuel González Prada. ¿Le es familiar Manuel González Prada con su obra Páginas Libres, Horas de Lucha? ¿Le es familiar González Prada? Qué bueno. Mire, yo le hago una pregunta. ¿Usted recuerda el famoso discurso de Politeama de Manuel González Prada que le hizo leer a un niño? De repente en el colegio lo estudió, o de repente también, ¿por qué no? Ahora que está en la academia, de repente un profesor de razonamiento verbal o literatura les comenta, ¿no? Pero yo, mira, yo te soy sincero que en mi época en el colegio, yo lo estudié, ¿ah? En el colegio, el discurso de Politeama es un discurso que se da después de la guerra con Chile, que tiene frases memorables, ¿ah? Hay frases memorables. Por ejemplo, dice, ¿no? Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria va a defender? Eso no es una crítica, porque dice, si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria va a defender? Qué interesante. Otra, dice así, las verdaderas armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Eso dice el discurso de Politeama de González Prada, por si acaso. Ya no, no. Esas palabras pertenecen a González Prada en su discurso de Politeama. Ya, ¿qué tiene que ver González Prada con lo que estoy hablando? Es que él es uno de los que apoyó a esto del movimiento obrero, sobre todo anarquistas, ¿no? Los anarquistas tienen una ideología que es la supresión del Estado. Sí. Pero había un dirigente sindical o dirigente de los obreros llamado Delfín Lévano. Delfín Lévano es uno de los que va a encabezar el movimiento obrero. Y ya pasamos al gobierno de Augusto B. Leguía. Su nombre es Bernardino. Parece que no le gustaba mucho su nombre, que solo ponía B. Ya, Augusto B. Leguía. En su gobierno se van a firmar tratados limítrofes. El Tratado Polo Bustamante con Bolivia, el Tratado Velar de Río Branco con Brasil. Y bueno, cada vez que este señor firmaba tratados, para el Perú significaba perder territorios. En serio. En el gobierno de Leguía se va a producir el primer paro general obrero. El primer paro general de los obreros. Claro. Los obreros textiles de Vitarte pusieron en jaque a Leguía. Uy. ¿Por qué? Porque es un paro general. Al ser un paro general, significa que todas las empresas, entidades no van a trabajar, pues. No por voluntad propia, sino que los obreros ese día no trabajan, pero no van a trabajar. ¿Entiendes? ¿Quiénes encabezaron esto? Los obreros textiles de Vitarte. Leguía estaba preocupado porque decía, ¿ahora qué hago, no? Ahí está Leguía joven, ahí está Leguía, primer gobierno. Justo en el Congreso, un señor llamado Matías Manzanilla, así se llama, Matías Manzanilla, había presentado un proyecto sobre los obreros, había presentado un proyecto sobre la ley de accidente de trabajo. Una de las cosas que los obreros también necesitaban, además de que se apruebe la socio de trabajo, necesitaban una ley que los proteja, algo así como un seguro. Es que antes no tenían ese derecho. Antes, si un trabajador se accidentaba, su empleador no estaba obligado a cubrir sus gastos. ¿Por qué crees que ahora existe el seguro? Pues ahora existe el seguro, ¿sí o no? Entonces, cuando alguien, si hoy día trabajando se accidenta, lo llevan al seguro y en el seguro lo atienden, ¿sí o no? Pero antes no había eso. Entonces, cuando estos obreros hacen su paro general, Leguía les habla y le dice, mire señores, no les puedo dar las 8 horas de trabajo, pero sí puedo aprobar una ley que les va a beneficiar. La ley de accidente de trabajo. ¿Qué dijeron los obreros? ¿Estaban de acuerdo, sí o no? Claro, pues estaban de acuerdo. Muy bien, entonces algo lograron los obreros.
y de repente llega Billinghurst. Este Billinghurst se pasa a la historia, Billinghurst pasa a la historia. Él es el primer presidente populista. ¿Sabes por qué lo llamaron el pan grande? Porque cuando fue candidato, él no era del Partido Civil. No, 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 no. Él era del Partido Demócrata. Y Billinghurst empezó a ofrecer cosas a los obreros, a la gente común. El candidato del Partido Civil era un señor cuyo apellido era Aspíllaga. Así que Billinghurst no se le ocurrió mejor idea, pero que para su época, una idea brillante, ¿eh? Decía que en su gobierno el pan, además de ser barato, va a ser un pan grande. Entonces, a donde él iba a discursar, la gente llevaba un pan grandote y mostraban un pan grande y mostraban, decían, así va a ser el pan si es que gana Billinghurst, ¿no? Y mostraban un pan chiquitito y ponían el nombre del otro candidato, ¿no? Un pan chiquitito y decía, si ganas Piaga, así va a ser el pan. E incluso dicen que Billinghurst cada vez que daba sus discursos, al final, bueno, él cerraba su discurso diciendo, por lo tanto, si votan por mí, si me eligen presidente, yo prometo que el pan, además de ser un pan barato, va a ser un pan grande. Y le repartían a la gente panes grandes, pues. A la gente le dan panes grandes, la gente contenta recibía su pan grande. Y así se quedó, pues, como el pan grande. Al final fue elegido Billinghurst. Una de las cosas que aprobó fue el Reglamento General de Huelgas. Ahora hacer huelga no era un delito. No, no, no. La huelga fue reglamentada. Él es el primero que aprueba 8 horas de trabajo, pero solo para los obreros del Callao. Atención, atención. Billinghurst aprobó las 8 horas de trabajo, pero solamente para los obreros del muelle de Dársena del Callao. Sin embargo, escucha, a Billinghurst le dan golpe de Estado. Golpe de Estado, ¿quién lo saca? Benavides. La verdad es que a los oligarcas del Partido Civil no le gustó nada lo que estaba haciendo Billinghurst. Ya te dije que Billinghurst no era del Partido Civil, era demócrata. Billinghurst había derrotado al candidato del Partido Civil. Lo que el Partido Civil, de hecho, le incomodaba era que Billinghurst estaba aprobando leyes a favor de los obreros. Así que, como dice ahí, Benavides, acá lo vamos a poner a Benavides, ahí está Benavides, realizó el primer golpe de Estado del siglo XX contra Billinghurst. Pero un dato curioso es que en 1914, cuando él estaba en el poder, comenzó la Primera Guerra Mundial. Este es un hecho anecdótico. ¿Quién era el presidente del Perú cuando comenzó la Primera Guerra Mundial? Benavides. Pero él, ¿por qué se quedó tan poco tiempo? Porque él solamente le dio golpe de Estado a Billinghurst y prometió convocar elecciones. La idea era sacar a Billinghurst. Convocar elecciones y que obviamente gane alguien del Partido Civil, ¿no? O sea, eso está conversado, profe. Bueno. Y efectivamente, mira, ve, José Pardo otra vez en el poder, Partido Civil. Cuando él gobernó, crecen las exportaciones peruanas. Sí, por efectos de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Claro, de hecho, Perú, por ser un país exportador de materias primas, algodón, azúcar y otros productos, Perú empezó a vender más, pues, ¿no? Pero también va a haber una rebelión de un tal Rumimaki, cuyo nombre correcto era Teodomiro Gutiérrez. Rumimaki era su apelativo, ¿no? Claro. Algo bien curioso, de verdad bien curioso. En la Primera Guerra Mundial, tú sabes que Alemania declaró la guerra submarina, ¿no? Y Alemania hunde un barco, te debo recordar, historia universal, un transatlántico llamado Lusitania, que se dice tenía pasajeros de Estados Unidos. Y Estados Unidos se molesta y entra a la guerra, ¿sí o no? Pero al Perú le hunde también un barco, el barco peruano Lorton, así se llama. Perú, indignado, rompió relaciones diplomáticas con Alemania
indignado, y Alemania, bueno, se enteró de que habíamos roto relaciones diplomáticas con ellos, pero en ese momento Alemania creo que estaba más preocupado por los aliados, ¿no? En plena guerra, pues, claro. Pero en este gobierno, en el gobierno de José Pardo, son los obreros los que consiguen 8 horas de trabajo. Mira, acá hay incluso un lema, ahí está, ¿ves? 8 horas de trabajo, 8 de instrucción y 8 horas de descanso. También decían eso, porque algunos decían en qué momento estudiamos para superarnos. Usted conoce personas, ¿no?, que trabajan y estudian, ¿sí o no? Hay personas que trabajan y estudian. Yo he conocido muchos. Incluso, miren, yo les cuento, porque yo creo que todo ejemplo digno de mencionarse hay que hacerlo. Cuando yo estaba en la universidad, en mi época de la década del noventa y tantos, ¿no? Mi época samarquina, recuerdo que había un señor, digo señor porque él ya tenía sus hijos mayores incluso, que estudió con nosotros. Mayora, cuidado, él tenía familia, trabajaba todo. Y a medida que agarrábamos confianza, porque tuvimos amistad, le preguntábamos, pues, ¿no? El señor siempre paraba ocupado. Él venía a la universidad, salía corriendo. Uy, paraba ocupado por su trabajo, pues. Trabajaba. Ah, en el turno noche, pues. San Marcos hay turno noche, ¿sí o no? Claro. Entonces, un día le preguntamos, ¿no? Así con sinceridad, le preguntamos, oye, que mira, que tú ya eres alguien mayor, ¿no? ¿Cómo así te animaste, no? Y ¿sabes qué nos dijo él? O sea, que de verdad nos gustó mucho, ¿ah? Que sus hijos mayores ya eran profesionales y que sus hijos mayores siempre le decían, papá, tú ya no debes trabajar, papá, nosotros te pagamos, estudia en una particular. Y él dijo, no, yo quiero San Marcos. O sea que, papá, ¿te vas a preparar? Me prepararé, pues. Y se preparó también. Ingresó a San Marcos, claro. Pero dice que sus hijos siempre le decían, papá, solo dedícate a estudiar, nomás, ¿ya para qué trabajas? No, no tengo que trabajar. Y yo siempre le preguntaba a él, ¿no? Le decía, oye, pero ¿cómo haces, no? De verdad que... Y él decía, duermo menos. ¿Cómo que duermo menos? Duermo menos, pues. ¿En qué momento crees que voy a hacer los trabajos, las tareas? Y se graduó con nosotros, ¿ah? Se graduó con nosotros. No digo su nombre porque lo respeto mucho, pero siempre ha sido un gran ejemplo, mi compañero de universidad, ¿no? Y que muchas personas trabajan y estudian, mira. Por eso tuve esa casualidad, 8 horas de trabajo, 8 de instrucción y 8 de descanso, ¿eh? Ahí está. Los obreros consiguen las 8 horas de trabajo en el gobierno de quién? ¿En el gobierno de quién? De José Pardo. Y llegó el momento que practicamos con los muchachos, llegó el momento de la práctica. Vamos acá. No, no, me refiero a que practicamos juntos, ¿ah? De ahí nos vamos al chat, ya sabes que después nos chat. Ahora lo que tú vas a hacer, Tigrillo, sabes que yo te digo Tigrillo de cariño, con respeto, lo que tú vas a hacer es en el chat mandar tus respuestas. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Tú manda tu respuesta y luego vas a tener la felicidad de saber de que tú has contestado todas bien, ¿ya? Así que juntos trabajamos, ¿ah? Trabajamos juntos. A ver, vamos a ver la primera. Primera pregunta. Es una obra del gobierno de Miguel Iglesias. Vamos a ver. Uno. A ver, A, ley de concreción vial. B, contrato Grace. C, reapertura de la Biblioteca Nacional. D, la construcción del primer ferrocarril. Vamos, Tigrillo, vamos, vamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Claro, la respuesta es la Biblioteca Nacional, ¿sí o no? La reapertura le encargó a Ricardo Palma. La C, ya está. Dos, en su gobierno se aprobó la ley de habeas corpus. Habeas corpus. ¿Te acuerdas? Te dije que protegía la libertad individual. Respuesta A, Miguel Iglesias. B, Pierola. C, Cáceres. D, Remigio Morales. Vamos, campeón, vamos, vamos. ¿Cuál es tu respuesta? Pregunta 2. Pregunta 2. Ley de habeas corpus pertenece a Remigio Morales, profe, la D.
La D, correcto. Y ahora te quiero ver la 3. Ahora sí, la 3. Te espero un poquito, te espero un poquito para la 3. A ver, te espero. Vamos, vamos. No hay clave. ¿Cómo es eso, tigrillo? Sí, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nicolás Perola fue líder constitucional, no, era Cáceres, falso, falso, profe, falso. Iglesia, Reunión y Quichanos, falso, porque fue Yatusparia, Yatusparia, no Iquichanos. Emigio Morales, aprobó de 8 horas, también falso. Tres falsos, ¿no? Oye, la última es verdadero. Entonces mejor en la A, por favor, que sea la A, pero acá ponemos verdadero. ¿Ya? Por eso no te salía. Ah, ya, disculpa, disculpa. Entonces sería así, ve, tres falsos y el último es verdadero. La A, pero corregimos la última, ¿ya? Verdadero, por favor, ¿ya? Falso, falso y la última verdadero. La A. Ya, amigos, disculpen en todo caso. Cuatro. Durante la Primera Guerra Civil de la Reconstrucción Nacional se enfrentaron. A ver, ¿quiénes se enfrentaron? ¿Quiénes se enfrentaron? Iglesias Cáceres, Prado Pierola, Pierola Cáceres, Iglesias Pierola. En la Primera Guerra Civil de la Reconstrucción se enfrentaron, claro, Iglesias contra Cáceres. Ya está. 5. De la siguiente relación de acontecimientos históricos que corresponden a la reconstrucción nacional, establezca el orden cronológico correcto. A ver, hay que buscar, hay que buscar. A ver, ¿cómo sería? Mira, a tus parias se revela gobierno de Miguel Iglesias. ¿O no? Entonces comenzamos con a tus parias. Claro. El contrato Grace, primer gobierno de Cáceres. Entonces 3-4. Acá está 3-4. ¿Está bien o no? Ya está ya. Luego sigue Morales, habeas corpus, 1. Al último es Pierola, misión Clemen. La B, la B, correcto. 6. La etapa de la República Aristocrática en lo político significó el predominio de los A. Apristas, B. Demócratas, C. Constitucionalistas, D. Civilistas. A ver, ¿qué grupo político es el grupo dominante, el que dominó todo? Vamos, vamos. Tú sabes, dime, los civilistas, el partido civil, profesor, la D. Vamos a las 7. Vamos a las 7. ¿Puedes o no puedes? Vamos a las 7, las 7. Hay una respuesta. Sí, respuesta, sí, respuesta. A ver, ¿cómo sería? Ya, comencemos. Mira, Delfín Lévano era líder sindical de los obreros. 2, ya. Entonces la respuesta tiene que ser acá. 2, ya. Benavides es el presidente cuando inicia, cuando comienza el primer gobierno. 2-4. 2-4. Ahí estamos, ¿ah? 2-4 ya. José Pardo es el presidente cuando se aprueba 8 horas de trabajo. 2-4-5. Entonces la respuesta es acá. ¿Sí o no? 2-4-5, ¿no? ¿Está bien? ¿De quién sigue? González Prada, 1 y la 3 al final. Claro, con Leguía. Con Leguía. Ya, listo. Entonces la D sería la D. 8. Durante la República Aristocrática, el Perú agroexportaba ¿qué cosa? Algodón y, durante la República Aristocrática, el Perú agroexportaba algodón y, claro, pues caña de azúcar, la caña de azúcar, correcto. Vamos a la 9, ¿puedes o no puedes? ¿Se puede o no se puede la 9? No, hay que ordenar, dice, hay que ordenar cronológicamente.
Hay que ordenar. A ver, ordena, ordena. ¿Cómo sería? A ver. La 9, a ver, trata de ordenar, trata de ordenar. ¿Se puede o no se puede ordenar? A ver, ¿cómo lo ordenarías? Profe, no vale, no, es que tú tienes que tratar de recordar los hechos de los gobernantes, pues. Mira, por ejemplo, la primera aquí sería el tranvía Lima Chorrillos. ¿Sabes por qué? Por Manuel Candamo. Manuel Candamo gobernó antes que José Pardo. La gratuidad de educación primaria es José Pardo, ¿no? Entonces, ¿quién gobernó primero? Manuel Candamo. Entonces sería 3-4. 3-4, ya está ya. ¿Quién sigue? Leguía después, profe, Leguía. 1-3-4-1. Y al final, Legen el Huelga, Billinghurst, Billinghurst. 2. La C, la C. 10. ¿Qué presidente firmó tratados limítrofes con Bolivia y Brasil? A ver, ¿qué presidente? Con Bolivia y Brasil. El presidente Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía, ¿sí o no? Muy bien, dejamos de compartir porque en este momento nos vamos al chat con los jóvenes. Vamos viendo cómo han ido contestando mis alumnos. ¿Ah? Vamos viendo cómo han ido contestando mis alumnos. Y claro, ahí están todos mis alumnos como siempre. Gracias, muchachos. El hecho de que ustedes contesten me da evidencia de que están atentos a la clase, que están con ganas de participar. Sí, sí, sí. No se preocupen que ahora sí, si hay alguna pregunta por ahí la voy a contestar, no se preocupen. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, Ángel Anthony me ha puesto una observación. Dice, profe, el contrato Grace no solo es la entrega de ferrocarriles, claro, amigo. Como vimos, Perú permitía que naveguen por el Titicaca, que exploten tierras selváticas, que entreguen guano, ¿sí o no? Claro, muy bien. Gracias, Ángel. Tenemos ahí a Ana Paula, a Johan Smith, Adriana Margarita, Diego Alexander, Eilen, André Alejandro. Bueno, algunos me han hablado de temblor por acá. Honestamente yo no he sentido nada. Si soy sincero, no he sentido nada. Bueno, bueno, no estoy seguro. Ya, Juan Carlos, Lucas, Valeria, Marjorie, Rocío, Adriana, Kennedy, Joel Francisco, Marisol Nicole, Lucero Milagro, María Rosario, Maida, Jean-Pierre y todos mis amigos Mercedes, Lucas, Adriana, otra vez Marjorie, Joel, Maida, Mercedes, Shasta, no, Shaska Serna, ok. Marisol Nicole, Valeria, Lucero, Noé, Alexis, hola Noé, Karen, Rocío del Pilar, Valeria, Rocío del Pilar, Karen, sí, ¿no? Claro. Y ahí están todos mis tigrillos que han escrito o mandado sus respuestas. Valeria, Ronald Abril, Noé, Marjorie. Muy bien, muy bien. A todos ellos, muchas gracias. Ahora sí, empezamos las preguntas. ¿Ah? Esa Coraima, gracias Coraima. Muy amable, muy amable. Ah, ya, uy, uy, uy. Esa pregunta te interesante, amiga Laisha. Se le conoce como Monseñor Machi. Aquí pregunta Laisha, profesor, buen día. ¿Cuál era el nombre del sacerdote que aconsejó a Cáceres que renuncie? Se le conoce como Monseñor Machi. Machi, ¿ya? Gracias. Sí, sí. Ah, ya, Valeria. Es cierto que antes los periodos duraban 4 años, ¿no? Es cierto. Eh, Tuvo que cambiar la constitución, Valeria. En 1920, en el oncenio de Leguía, la constitución establecía que el periodo iba a durar 5 años. O sea, constitución de 1920, Augusto B. Leguía cambió el periodo a 5 años. ¿Ya? Gracias, Valeria, muy amable. También muchas gracias, Coraima. Oh, ya, ya, amigo Diego Alexander Guamán. Sí, y no solo en el Perú, amigo Diego.
Sí, antes para vestir a las personas eran más formales, ¿no? Vestido a sastre, el terno, camisa, corbata. Incluso la gente más modesta vestía así. Es que mire, amigo Diego, lo que pasa es que así vestían los nobles, aristócratas, vestían elegantes, ¿sí o no? Ellos usaban un casimir de la mejor calidad. Y la gente humilde se hacía también sus trajes, pero ya pues no tan costosos, ¿no? Es una cuestión de la época, amigo. Es una cuestión de la época. Porque hoy día la gente no se viste tan formal, excepto que haya un matrimonio, ¿no? O no sé, pues un quinceañero, ¿no? O los jovencitos en la fiesta de promoción. Para la fiesta de promoción se ponen su terno, ¿no? Bueno. Cuestión de gusto, profe. ¿Ah? Sí, no, lo que pasa, jóvenes, es que es cuestión de la época, porque ahora algunos, por otro un ejemplo, ¿no? Yo como profesor, a veces cuando mis alumnos me contaban, profe, para la fiesta de promoción, no pienso hacerme eterno, profe, voy a alquilar, me decían. ¿Por qué vas a alquilar? Porque para un día que me ponga, digo, pero guárdalo pues para otros eventos, ¿no? Por ahí un matrimonio, algo, un compromiso. No, profe, me dice que voy a estar. Mejor alquilo nomás, para una noche, profe, ya lo alquilo. ¿Por qué? Porque no hay costumbre de usarlo, que te das cuenta, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? En esa época era así, en todo caso. Gracias. Claro, ¿cómo no? Angie Espinosa tiene una pregunta interesante. Dice, el ideólogo, los anarquistas del Perú, ¿me podría explicar? Es que en el siglo XIX habían surgido diversas ideologías. Había surgido el liberalismo, el conservadurismo, los nacionalistas, el nacionalismo, la anarquía y el socialismo. Son ideologías del siglo XIX. Por eso es que acá en el Perú también había algunos que tenían esas ideas. No olvides que los anarquistas, entre sus ideas está la supresión del Estado, ¿o no? Y entonces, en esa época en la que gobernaban los oligarcas en la República Aristocrática, los sectores populares como los obreros se veían excluidos. Por eso querían, por ejemplo, las 8 horas de trabajo. Y se dice, escúchame, se dice que Manuel González Prada, con sus obras Páginas Libres y Horas de Lucha, y su discurso de Politeama, González Prada de alguna forma apoyaba esto. ¿Por qué? Porque eh, se rechazaba a esa clase que gobernó el Perú y que no solo perdió la guerra, sino que solo buscaron, ¿no? Sus propios intereses, ¿no? Esa es la idea, amiga Angie. Gracias. Fresley, ¿por qué se dio la rebelión de Rumimaki? Ok, amigo. O Fresley, perdón, Fresley Jazmín. Fresley, mira, en primer término, la rebelión de Rumimaki se dio en Puno. Y en Puno había bastantes personas dedicadas a lo que es el ganado, pero lanero. O sea, de la llama, la alpaca, la vicuña, ¿no? También de las ovejitas sacaban lana, ¿sí o no? Entonces, para estos animalitos eran necesarios bastantes zona de meseta para poder pues alimentar a estos animalitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Le empezaron a quitar su tierra a los campesinos. Los poderosos comerciantes laneros le quitaban su tierra a los campesinos. Y eso es lo que le molestó a Rumimaki en Puno. ¿Eh? Los poderosos comerciantes laneros, por tener sus animales pastando por toda zona, a los campesinos le quitaban sus tierras en Puno. Se dice, Fresley, que a Rumimaki o Teodomiro Gutiérrez lo arrestaron, lograron arrestarlo. Pero lo que no se tiene claro es cómo se escapa y no se supo más de él. En serio, Rumimaki. Y una de las cosas que él pedía como demanda en su rebelión era que le devuelvan su tierra a los campesinos. Así decía, que le devuelvan. Y es más,
algo que puede sonar utópico o fantasioso. Él decía, debería restaurarse el Tahuantinsuyo. Ya, profe, muy fantasioso, ¿no? Eso decía él, ¿ya? Y le agradezco la pregunta. Claro, ya. Muy bien. Ah, claro, Ángel Anthony. Ángel Anthony me está preguntando de la ley de accidente de trabajo. Esa ley se aprueba en el primer gobierno de Augusto B. Leguía, ¿ya? Primer gobierno de Augusto B. Leguía, que gobernó de 1908 a 1912. La ley de accidente de trabajo protegía al obrero, que antes no tenía derechos. O sea, si un obrero se accidentaba trabajando, de repente su empleador le decía, mira, caramba, qué pena que te hayas accidentado, recupérate, ¿no? Ya recupérate, cuando estés bien vuelves al trabajo, ¿no? Pero la pregunta es, todo el tiempo que esa persona estaba hospitalizada o en recuperación, ¿quién le pagaba? ¿Quién veía por él y su familia? ¿Te das cuenta? Por eso cuando se aprueba esta ley de accidente de trabajo, además de la hospitalización, rehabilitación, el obrero debía cobrar, ¿no? Si no, ¿cómo se sustentaba su familia? ¿Ya? Gracias, Ángel Anthony, por la pregunta. Ya, no, la ley de accidente de trabajo es con Leguía, ¿ya? Muy bien. Oh, ya, ya. Escriban preguntas, escriban, ¿ah? Vamos, vamos, chicos, anímense, escriban diversas preguntas. Profe, ¿puedo preguntar temas anteriores? También, también. Si del tema anterior quedaste alguna duda, la tarea, algo, pregúntame, ¿ya? No hay ningún problema. Por aquí me hace una pregunta alguien que dice, profe, ¿en qué consistía la ley de ferrocarriles? Ah, ya. Primero que nada, ya se había firmado con el contrato Grace la entrega de ferrocarriles, ¿sí o no? Entonces los ferrocarriles ya eran administrados por una empresa llamada Peruvian Corporation. Repito, con el contrato Grace se había aprobado la entrega de ferrocarriles, ¿sí o no? Ya. Pero había una empresa que lo administraba, Peruvian Corporation. Ahora, ¿por qué el gobierno aprueba una ley de ferrocarriles si los ferrocarriles estaban en manos de los ingleses? Sería una pregunta interesante. Lo que pasa es que el gobierno debía aprobar su ampliación. Querían conectar la red ferroviaria con los centros mineros. Es que ya habían empezado a ingresar capitales al sector minero. Entonces querían que los ferrocarriles estén conectados con los centros mineros para sacar, obviamente, todas las materias primas o minerales y transportarlo, pues. Esa es la idea. Con la ley de ferrocarriles se iba a conectar la red ferroviaria con los centros mineros. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, otra pregunta, mis alumnos. Escriban. Vamos, anímense. Escriban preguntas. Les voy a agradecer bastante. Gracias, Ángel. Y el resto les pido, por favor, que me escriban preguntas. Todavía podemos, ¿ah? Profe, temas anteriores, también te contesto. Vamos. Ángel Anthony dice, ¿en qué consistía el tratado Osma? Ah, ya, el tratado Osma-Villazón es el primer tratado del siglo XX con Bolivia. Y sí, era un tratado limítrofe. El presidente Eduardo López de Romaña firmó ese tratado con Bolivia. Claro, Perú va a ceder algunos territorios, pero eso no quedó ahí, porque después con Leguía también firmó otro tratado con Bolivia, el tratado Polo Bustamante. Entonces, Ángel, el tratado Osma-Villazón es un tratado limítrofe con Bolivia, firmado en el gobierno de Eduardo López de Romaña. Gracias, Ángel Anthony. Claro, y ya están llegando las preguntas. Se animaron mis alumnos, qué bueno. Y luego dice Laisha, la Escuela Militar de Chorrillos fue la primera escuela de las Fuerzas Armadas. Ah, ya, claro. Claro, porque, mire, amiga Laisha, lo que ocurre es que la Escuela Militar de Chorrillos iba a formar oficiales, pero del ejército, claro. Y claro, se forma después de la, eh, de la guerra con Chile. Y digamos que la Marina de Guerra ya existía, pero desde la época de San Martín, ¿no?
Bolívar, ¿no? De alguna forma. Sino que la Escuela Militar de Chorrillos buscaba profesionalizar, porque en la guerra no nos había ido bien, pues. Entonces la Escuela Militar de Chorrillos buscaba formar oficiales, ya una carrera profesional, ¿no? Y sí, ya si hablamos propiamente de Escuela Naval y la FAC, obviamente es posterior, porque tú sabrás que Fuerza Aérea Perú todavía va a tener más o menos para la década del 30, cuando estaba terminando el oncenio de Leguía y comenzando el militarismo de Sánchez Cerro. Ahí aparecería la Fuerza Aérea, ¿no? Claro. Pero muy buena observación, amiga Laichelina, yo te agradezco bastante. Marjorie pregunta, ¿de qué trató el grupo obrero Estrella del Perú? Ah, es el movimiento obrero. Es el primer sindicato obrero que buscaba, mira, buscaba 8 horas de trabajo. ¿Pero qué eran ellos? Panaderos, panaderos. ¿Sí o no? Mira, ve. Luego acá nos piden un súper repaso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Breve nomás, ¿ya? Mira, Reconstrucción Nacional. Surge el segundo militarismo. Miguel Iglesias, Cáceres, Morales Bermúdez, ¿está bien? Otra vez Cáceres, y ahí acaba el militarismo, porque viene Piérola. Con Piérola termina la Reconstrucción Nacional. Y damos paso a la República Aristocrática, donde el dominio era del partido civil, eran oligarcas, agroexportación de caña, azúcar y algodón. En la República Aristocrática estuvo Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo, primer gobierno, Leguía, primer gobierno, Billinghurst, Benavides y el segundo gobierno de Pardo. ¿Ya? Gracias. Algo es algo, amigo Ronald. Fresly, profe, la coalición nacional se dio por las injusticias que hubo en el proceso electoral, ya que Cáceres fue único candidato. Ah, es que, mira, en plenas elecciones, Fresly, el candidato rival era Piérola, pues. Y Piérola dijo, acá ya todo indica que va a ganar Cáceres, mucho favoritismo, nosotros nos retiramos, dijo, nos retiramos, no vamos a apoyar esto. Y entonces lo que tú comentas, Cáceres siguió adelante con la elección, ya como que se vio pues, como que si fuera el único candidato, ¿no? Ya se malogró el proceso, ¿no? En ese sentido tiene razón, amiga Presley, muchas gracias. Note, en la Primera Guerra Mundial, Johann Smith, en la Primera Guerra Mundial, Perú solo rompe relaciones diplomáticas con Alemania. Para la Segunda Guerra Mundial, es cierto que Perú declara la guerra, pero en la fase final, cuando ya Alemania prácticamente estaba derrotada, y no hay constancia de envío de tropas. Fue algo formal nomás, algo formal, porque Perú quería ser parte de las Naciones Unidas. Entonces, los países que querían ser parte de las Naciones Unidas, de alguna manera tenían que declarar la guerra, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es cuando ya Alemania prácticamente estaba derrotada. ¿Ya? Gracias, Johan. Claro, el tratado Velar de Río Branco es con Brasil, y de hecho también hubo entrega de territorios. O sea, la zona de Bolivia y Brasil, ¿no? Tenían reclamos territoriales en Perú. Y Perú pudo haberlo buscado defenderlo, ¿no? Pero no, Leguía dijo, mejor firmemos esto y entreguemos de una vez para solucionar los problemas fronterizos. Bueno, jóvenes, yo voy a silenciarme porque quiero que ustedes se concentren en su práctica, ¿ya? Así que se van a concentrar en su práctica netamente y yo me silencio para que ustedes den buena práctica. Entonces les deseo lo mejor a todos. Gracias, chicos.